Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pues para que podamos avanzar un poco en el asunto. La semana pasada, pues ustedes ya habían hecho la suerte de la preentrega, ¿no? Recuerden que tenían plazo hasta el viernes para hacer las correcciones o apreciaciones que se hacían en el cartel para poderlo subir a Behance y que estuviera todo full. Solamente creo que hay 3 estudiantes. Sí, solamente hay 3 estudiantes que presentaron excusas por ese tipo de cuestiones de la semana pasada. Entonces, solamente esos 3 estudiantes tienen como plazo y tengo que ver si ya subieron algo Profe, para las cuestiones de la entrega y todo esto. Sí, dime. buenos días. Profe, mira, yo tengo un inconveniente porque a mí nunca me dejó subir, pues a Behance mi trabajo. Tomé fotografía por lo que me salía y le cacharrié, profe, le di, y no sé por qué, pero no me quiere dejar subir a Behance, pues mi trabajo. Entonces, pues no sé ahí cómo, qué hacer, la verdad, Pues porque yo le tomé tendríamos que foto, ver porque le sí, cacharrié pero anoche hasta que me incluso yo te envié cansé. en el correo. Sí, porque en el correo, cuando lo revisamos, ahí viene una cuestión. Bueno, igual ahorita hablamos de ese asuntico, Isabel, para ver qué fue lo que pasó. Vale, profe, ¿Listo? porque igual yo tengo aquí mi trabajo y estoy sufriendo. Bueno, Vale, gracias. listo. Entonces vamos a iniciar con el asunto acá de la clasificación tipográfica. Hoy vamos a hablar sobre las lineales, ¿no? Vamos a hablar también acerca de las tipografías ya display, que son como otra forma de entender un poco la tipografía más adelante. Voy a hacer un pequeño recorderis súper mega rápido de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, hay unos criterios desde la función de la tipografía, las tipografías para cuerpo de texto y las tipografías display o decorativas. La diferencia entre ellas es que la tipografía para cuerpo de texto debe leerse pero no verse y la display debe leerse y verse. Este asunto, en muchos de los casos, en las entregas que hicieron, se les olvidó por completo. Entonces, muchas de las recomendaciones que le hice fue como con el manejo de la información, el manejo de los textos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Recordar que dentro de los criterios de la forma de la tipografía tenemos lo que es la serifa, que son estos remates o decoraciones que tiene la tipografía en sus bordes. El canon, que también se conoce como el peso o la mancha que puede generar la tipografía, que va desde negra, blanca o fina, dependiendo de qué peso tipográfico se utilice y las herramientas con las cuales se han desarrollado o creado, que pueden ser epigráficas, rígidos como la piedra, o las caligráficas que utilizaban plumas, etcétera, y tintas para hacer las letras en sí, ¿no? Dentro de esto, pues sabemos que la clasificación tipográfica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. El primero que se puso como en la tarea de hacer esto fue el señor Francis Thibodeau con 4 estilos, de ahí en 1954 Maximilian Box, con 9 estilos, un poco más trabajado y extenso el desarrollo de lo que ha hecho el señor Francis Thibodeau, ¿cierto? Y en adelante la mayoría de sistemas de clasificación están basados en lo que hace Maximilian, entonces por eso es que es como uno de los referentes más fuertes, incluso pues es un punto de referencia para esta clasificación. Se tienen en cuenta varios criterios que tienen que ver desde la morfología, la historia, criterios artísticos, lingüísticos, tecnológicos y funcionales. Todo esto se tiene en cuenta para poder llegar y empezar a determinar cuáles son esas características que permiten entender cómo funciona esta clasificación tipográfica. Dentro de este sistema, pues nosotros empezamos a entender que hay unos grupos y subgrupos. Digamos, tengo como que 2 grupos súper fuertes que son las romanas y las lineales, y de ahí cada uno de estos se desprende como con subgrupos que son las humanistas, las antiguas, de transición modernas, que también fue un asunto que se les olvidó colocar a algunos dentro de su desarrollo de póster, que una de las cuestiones era que ustedes pusieran esas tipografías de qué clasificación eran. Y pues hoy vamos a hablar sobre las lineales, que también tienen unos subgrupos, que son las grotescas, las geométricas, las humanistas y las neogrotescas. También hablaremos un poco acerca de las egipcias, algunos elementos híbridos, los caligráficos, decorativas y tocaremos un poco el asunto sobre las tipografías experimentales, ¿no?
Veíamos entonces en el orden de lo que viene siendo las tipografías romanas, primero las humanistas, aquellas que su nombre incluso lo está diciendo, se basan en los trazos manuales, en los trazos de las personas, en las primeras tipografías que se desarrollaban para hacer esto, ¿no? Un eje de modulación oblicuo, unos trazos de contraste ligero, no eran muy marcados como tal, los remates filosos, la altura de las mayúsculas similar a las ascendentes y la barra de la horizontal, ¿no? Que era lo que nos permitía como generar una diferencia con la romana antigua, ¿no? Aquí vemos un set de caracteres del Stempel Garmo para ver un poco la mancha tipográfica y el nivel de contraste. Las romanas antiguas que siguen teniendo, bueno, ya tenían un nivel de contraste del trazo medio, ¿cierto? Un eje de modulación oblicuo característico porque se siguen basando en los trazos hechos a mano, porque sigue siendo como una de las características de las romanas, por así decirlo, menor que la altura de las ascendentes y la barra de la ligeramente inclinada desde su horizontal, ¿no? Aquí veíamos entonces un set de caracteres de la Centaur, donde veíamos un poco el nivel de contraste que hay entre esta Centaur y la Stempel Garamond que veíamos anteriormente. Después aparecen las romanas de transición, que tienen un eje de contraste un poco más marcado, ¿no? Un eje de modulación ligeramente inclinado o en algunos casos vertical, y esto ya se debía a que eran tipografías que se empezaban a dibujar desde cero, basándose pues un poco en los trazos antiguos, en los trazos humanistas, pero sobre todo ya eran como creaciones de los tipógrafos que empezaban a ver las necesidades por características técnicas, por cuestiones de la mancha de texto y demás, empezaban a hacer sus propios set de caracteres, ¿no? Unos remates también filosos, porque siguen siendo romanas, tienen esos remates tal cual, ¿ya? Y una altura de las mayúsculas muy similar a las ascendentes. Aquí ya empezamos a notar como factores de la compensación visual, que son muy característicos ya como de la tipografía moderna en sí. Hablando de lo moderno, bueno, mentiras, aquí tenemos como un set de caracteres de la Berthold Baskerville, donde ya vemos un nivel de contraste un poco más marcado, pero un factor un poco más estilizado de los caracteres, ¿no? Una tipografía muy funcional, digamos que a mi parecer, dentro de lo que viene siendo como el manejo de la tipografía, siempre he preferido utilizar como las tipografías de transición para hacer maquetaciones de texto, porque son como, reúnen como lo bueno de los dos mundos, como parte de lo humano y parte de lo moderno, ¿no? Entonces generan unas manchas de texto bastante interesantes, con un gris nivelado, y pues que tienen una muy buena legibilidad. Vamos con lo que eran las romanas modernas, que pues fueron como un avance, por así decirlo, a esa postura de que entre más nivel de contraste mejoraba la legibilidad, pero trazos muy amplios, bastante abrupto, y eso generaba que la tipografía en puntajes pequeños perdiera elementos de sus trazos y empezara a generar problemas de legibilidad y lecturabilidad, ¿ya? Esto también dio pie un poco a la cuestión de empezar a entender que hay tipografías que funcionan a pequeños puntajes y hay tipografías que funcionan a grandes, siendo como las tipografías display. En este caso, pues empezar a entender de cómo nosotros llegamos y jugamos con la tipografía dependiendo de la necesidad explícita que se tiene de ella, ¿ya? Los ejes de modulación son completamente verticales porque son, vean, se hacen, se desarrollan desde cero en el papel, todo este asunto. Los remates son muy finos, ¿ya? Y la altura de las mayúsculas es muy similar a la altura de las ascendentes. De la misma forma, como les decía ahora, tienen unas pequeñas compensaciones visuales, que es lo que permite entender la tipografía en sí. Y aquí veíamos, pues, el set de caracteres de una Bauer Bodoni. Digamos, es una tipografía muy bella para un manejo de titulares a grandes formatos, ¿no? Entonces funciona muy bien entre las altas y las bajas, es una cuestión bien hecha. Ahora sí vamos a entrar en materia con el asunto de las lineales. En este caso, iniciamos con las lineales grotescas. Hay que empezar por esclarecer de dónde viene ese nombre de grotesco. Esta clasificación o este nombre que se le da a estas tipografías es
por el factor visual, como el cambio tan abrupto que genera estas tipografías a las romanas. Imagínense que nosotros pasamos de un manejo visual de una Bauer Bodoni, que tiene un manejo súper bello de sus serifas, de sus remates, de su nivel de contraste, etcétera, y pasamos y nos encontramos con una Franklin Gothic sumamente plana, sumamente, o sea, horrorosa. Entonces digamos que ese factor de grotesco viene como de ese asunto de que era una tipografía poco bella, poco agradable a la vista. Si ustedes tuvieron en cuenta como el asunto de la clasificación tipográfica y todo eso de la anatomía tipográfica que diga, hay que tener en cuenta que a estos remates o estas serifas y otras cuestiones también se les conocía como gracia, ¿no? Que era como la gracia, el sentido, la belleza que tenían las tipografías. Entonces, las grotescas carecen de gracia. Por eso los tipógrafos empezaban a decir que eran unas tipografías que no ofrecían o no aportaban un elemento visual, entonces que eran grotescas por haber perdido toda esa belleza, la cual les aportaban las serifas, ¿no? Hay un nivel de contraste muy leve entre los trazos finos y los trazos gruesos. ¿Ya? Eso también es por compensaciones visuales que se deben a los factores y a los sistemas de impresión. Las curvas y los remates en las curvas son cuadrangulares, van como con el sentido en el cual hace el remate, como en la parte, aquí el remate del asta principal de la D es recto, pero si bien el remate de la E, por venir desde una curvatura, es ligeramente inclinado, ¿no? La altura de la X, o sea, desde lo que es la construcción de las líneas de composición, la altura de X es un poco elevada, ¿ya? Es bastante fuerte. En algunos casos se encontraba con la G de cola o la G de gancho. Digamos que aquí estamos viendo, en este caso de la Franklin Gothic, una G de cola, pero es muy común encontrar también dentro de las grotescas la G de gancho, que es mucho más sencilla, ¿no? Uno de los puntos que es interesante tener en cuenta de por qué pasamos de la belleza de una Bauer Bodoni a una Franklin Gothic desde lo grotesco es por características técnicas. Entonces, ¿cuáles son esas características técnicas que llevan a hacer esto? Pues lo que pasa es que en este momento de la historia, la industria de la imprenta va mucho más rápido de lo que nosotros hemos podido apreciar anteriormente. Eso lleva efectivamente a que se necesiten más tipografías para poder imprimir muchos más documentos, escritos, etcétera. Además también que ya empieza a surgir una necesidad desde la publicidad, ¿no? De empezar a aumentar los formatos. Si nosotros lo pensamos con la imprenta, los formatos al inicio eran pequeños, eran formatos para libros, pequeños volantes, etcétera, etcétera. Con un boom de la publicidad, con el boom como de que hay cosas ya que se tenían que empezar a promocionar, pues entonces los formatos también empiezan a crecer. Entonces ya pasamos del tamaño carta al oficio, del oficio al doble carta, etcétera, etcétera, hasta empezar a hacer propuestas visuales ya de medio pliego, un pliego y hasta más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que estos tipos móviles, ya en plomo y toda la cuestión, pues ya no nos permitían llegar a hacer o a suplir unos puntajes de texto tan altos, ¿no? Entonces, como que ahí se tiene que empezar a ver de que todo se hace todavía con impresión de imprenta tradicional. Entonces, de cómo los impresores empiezan a decir que ya no podían trabajar plomo porque era muy distinto hacer un set de caracteres en plomo a 10 puntos, a tener que hacer fundición en plomo para 100, 200, 300 puntos. Entonces ahí surge una cuestión de que empiezan a surgir otros materiales, como la madera, como la goma. Entonces, lo bueno de la madera y la goma era que era muy económico, muy liviano y fácil de trabajar. Pero como se necesitaba darle más practicidad al asunto y que fuera mucho más rápido, entonces se retiran las gracias o los remates de las tipografías para poder hacerlas mucho más rápido. Entonces, esto también responde como a esa necesidad, ¿no? También esa variación con la altura de X responde a que tendrían que ser mucho más vistosas. Entonces ahí es donde empieza a decir que la tipografía empieza a tener unas características visuales psicológicas, porque esa pequeña variación en la altura de X permitía que fuera mucho más legible
a largas distancias. Y entonces yo lo podía ver muy claramente de lejos. Entonces eso también dio pie como esta cuestión de pasar de una tipografía como la Bodoni a esta Franklin Gothic, ¿no? Vamos a ver entonces cómo funciona este set de caracteres. Para mí, digamos que la Franklin Gothic es como una de las tipografías más aburridas que hay. Entonces nosotros vemos que el nivel de contraste del trazo es muy poco, la mancha tipográfica es sosa, es lenta, es un poco aburridora. A decir verdad, como que trabajar con ese tipo de tipografías, yo no suelo utilizarlas. Voy a confesarlo, yo soy amante a morir de las tipografías serifadas. Cuando utilizo tipografías palo seco o lineales, es como por proyectos muy característicos y en elementos muy característicos. O sea, es muy explícito el momento que lo utilizo, ese tipo de cosas. Ahora, en este boom, por así decirlo, del avance de la tipografía y de la evolución tipográfica, surge una cuestión que es bien interesante y son las lineales geométricas. Entonces, estas lineales geométricas, ¿de dónde aparecen y por qué aparecen, no? Entonces, digamos que las lineales geométricas son una respuesta, por así decirla, de la tipografía a un movimiento artístico súper fuerte, ¿no? Digamos que fue el movimiento de la Bauhaus. Entonces, donde nosotros veíamos que los planteamientos de la Bauhaus estaban más influenciados por la función que por la forma. ¿Eso qué quería decir? Que para la Bauhaus todo lo que eran decoraciones, ornamentaciones, florituras y todo ese tipo de cosas eran innecesarias, ¿ya? Que el diseño, la arquitectura, las artes, todo, o sea, el Bauhaus fue un movimiento y todo este asunto fue tan fuerte que influenció a muchas cosas, a muchos artistas, creadores, tipógrafos, pintores, lo que fuera. Todos estaban influenciados por este movimiento. Entonces la tipografía no fue ajena a esta cuestión y entonces aparecen las geométricas, que en realidad, pues su mismo nombre lo dice, que la estructura en sí está construida a partir de figuras geométricas muy básicas como el círculo, el triángulo, el cuadrado, etcétera, ¿no? El trazo se convierte en un trazo uniforme, pierde un poco la cuestión de nivel de contraste, ¿no? Los remates siguen siendo perpendiculares al nivel, a la dirección del trazo, y la A en algunos casos pierde el lazo superior y se convierte en la típica A de bolita y palito, ¿ya? Ahora, como les digo, estas características de la tipografía siempre empezaron a ser pensadas para el desarrollo de cuerpos de texto y tipografías que funcionaran para textos, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a ver aquí el set de carácter de la futura. Entonces, ¿qué va a pasar con ese set de carácter? La futura es una tipografía muy conocida, es una de las más representativas en la historia del señor Paul Reiner en 1928. Entonces aquí vemos de cómo estas formas se convierten en elementos geométricos muy característicos. Esto genera unos problemas bastante interesantes, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que genera? Pues que la legibilidad se empieza a volver muy compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que esto se utilizaba para maquetar o diagramar un bloque de texto, el cerebro empezaba a confundir los caracteres y empezaba a fallar en la forma de leer todo esto. ¿Por qué? Porque digamos que esos lazos, esas decoraciones, esos remates, esas serifas que tiene la tipografía, le ayudan al cerebro a reconocer las palabras y de esa forma pues poder leer una frase, poder leer un párrafo sin ningún tipo de inconveniente. Como ustedes bien saben, pues el cerebro humano funciona de una forma bien interesante y la forma como de poderlo entender y poderlo ver es que cuando una persona está leyendo cualquier tipo de documento, o sea, lo que sea, no empieza a leer, por así decirlo, como que empiezo a leer como cuando uno empezó a escribir, ¿no? Que la P con la A dice pa, que la N con la A dice ma, la L con la A, la, y que como que uno empieza a decir que el cerebro hace ese mismo discurso y no. El cerebro lo que hace es reconocer las formas de las palabras
y él hace automáticamente, reconoce esa forma y sabe qué palabra es. Él no se pone como que a ver letra por letra, sino la forma en sí de la palabra. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos reconocer las palabras cuando las leemos, ¿no? Entonces, yo por acá veo institución y yo no es que esté con la INST y de corrido, no, sino que yo reconozco la palabra institución y sé cómo funciona. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando tenía estas geométricas, con estas formas tan sintéticas, por así decirlo, tan llegadas como a este recurso visual minimalista, pues el cerebro empezaba a perderse. Y eso generaba problemas a la hora de leer y entender qué es lo que se está leyendo, entonces uno tenía que volver a leer, tenía que volver a hacer y todo esto. Ahora, esta Futura es una tipografía muy bella porque, como les digo, también funciona o para textos muy cortos o para titulares en grandes formatos. Yo no podía diagramar un libro en Futura. Sería absurdo, sería súper, no tendríamos como unos criterios de diseño para decir por qué voy a hacer un libro completamente en Futura, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, como les digo, la Futura y otras tipografías similares, como nosotros podemos ver acá, como la Cabel, la Avantgarde, la Avenir, la Modula y otras por el estilo, pues estaban influenciadas por ese movimiento estético de la Bauhaus, ¿no? Había un asunto, el Stilch, que era como el movimiento del Stilch, que estaba desde Alemania, también influenciaba mucho a estos movimientos artísticos, ¿no? El constructivismo ruso, si ustedes lo tienen presente, pues métricos, tipografías sumamente básicas, o sea, son unas construcciones bellísimas, no vamos a decir que no, pero que de un libro, una diagramación y maquetación de un libro completo, ahí sí ya perdíamos el año totalmente, ¿no? Ahora, surge una cuestión, como les digo, la tipografía va evolucionando con los tiempos y las necesidades que van surgiendo desde eso. Entonces aparecen tipografías, en este caso como la Gill Sans, que es una lineal humanista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese factor de la lineal humanista? Pues sigue teniendo la impronta de los trazos sin serifas, sin remates, por así decirlo, pero se hace todas unas preguntas y todas unas, por así decirlo, como se empieza a preguntar mucho por su utilidad, por su uso en la tipografía, con la legibilidad y todo esto. Y entonces empieza a decir, bueno, lo que pasa es que ya las geométricas nos fuimos como al extremo. Y entonces ellos dicen, tenemos que volver un poco atrás. Y entonces ahí es donde recuperan un poco como las proporciones o algunas de las características de los trazos romanos humanistas. ¿Para qué? Pues para darle un poco más de humanidad, un poco más de sentido, legibilidad y lecturabilidad a la tipografía. Entonces, claro, ellos retoman características de las tipografías anteriores, lo fusionan con características de las tipografías lineales y hacen este tipo de propuesta, ¿no? Digamos, como una de las más representativas es como la Gill Sans, también está la Lúcida Sans, ¿no? La Scala Sans, todas estas que son como bien interesantes. El trazo sigue siendo uniforme, digamos que las lineales tienen una característica bien particular, es que los trazos en la mayoría de los casos son uniformes, entonces permanecen con ese nivel de contraste casi que nulo, pues, entre trazos gruesos y finos, ¿ya? La G en algunos casos presenta la cola y en otros casos presenta el ojal, ¿no? El gancho. Entonces digamos que dentro de estos humanistas puedo encontrar todavía tipografías con ese sentido. Y la A sí recupera ese lazo superior que había perdido desde las geométricas, ¿no? Vamos a ver aquí entonces, en este caso pues nos encontramos, como les decía, con un set de caracteres de la Gill Sans. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer, digamos, que frente a lo que eran las geométricas, de cómo esta Gill ayuda un poco más a la legibilidad, ¿no? De manera personal, yo tampoco maquetaría un libro con una Gill Sans o una lineal humanista, ¿no?
no sería como muy práctico. Digamos que vuelve y juega la cuestión de que hay que diferenciar para qué necesito mi tipografía. Esta es una tipografía que me puede funcionar muy bien para titulares, para bloques de texto cortos, para un destacado. Para eso, perfecto. Para un bloque de texto extenso de lectura, no. ¿Por qué? La mancha tipográfica es muy oscura. Y entonces hay que tener en cuenta que frente al peso o el canon tipográfico siempre se tiene que buscar una mancha tipográfica gris intermedia, ¿ya? Siempre tiene que haber una mancha intermedia. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios con mancha tipográfica y van a poder ver de qué les hablo o cuál es el sentido del asunto de la mancha y el gris, ¿no? Ya más adelante nosotros llegamos a casi que la actualidad, ¿no? Digamos que estamos en contra, pues no la actualidad, actualidad actual de ahora, sino que estamos hablando como de los años 50 en adelante. Este asunto de los años 50 en adelante, pues tiene una relación directa con los movimientos políticos, sociales, económicos de la época. Entonces, en el 50 estamos en una época de posguerra, ¿ya? Entonces terminan las guerras mundiales, termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces pasa lo siguiente. Cuando termina la guerra, las personas empiezan a darse cuenta de que, pues, digamos, la economía se movía con la guerra, pero termina, entonces hay que buscar otra forma de solventarse y de sobrevivir, y empiezan a generarse una cantidad de productos y servicios a nivel mundial, bueno, realmente pues como en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Y entonces es lo que se le da a entender como que esa parte de la revolución industrial y de cierta manera desde ese punto es donde nace la publicidad en sí, por así decirlo, pues ya como reconocida como una disciplina bastante fuerte, ¿no? Nace la publicidad y de la mano pues también nace lo que viene siendo el diseño, entendido, o sea, quiero ser muy claro en esto, entendido como desde esa postura de que ya había una necesidad explícita de que estos par de elementos estuvieran ahí presentes y uno ya decía, necesito un diseñador o necesito un publicista. Antes existían todavía diseñadores y existían publicistas, pero no había una necesidad explícita de tenerlos. ¿Ya? Uno no sentía la necesidad de decir es que necesito un diseñador. ¿Por qué empieza a aparecer después de los años 50? Porque lo que pasa es que como termina la guerra, empiezan a haber muchas marcas. Entonces, por ejemplo, hay una marca que hacía televisores, ¿ya? Y antes de la guerra puede ser que solamente existía una o dos empresas que hacían televisores, pero después de la guerra ya empiezan a ser 3, 5, 7, 10, 15, 20 empresas que hacían televisores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La publicidad, todo esto y el diseño, lo que hacían era ayudar a distinguir unas empresas de otras, ¿ya? Hasta aquí empieza como una lucha por lo visual, de poderse distinguir. O sea, yo tengo que resaltar del otro, tengo que resaltar de mi competencia para que pues, mis clientes se mantengan conmigo. Entonces, por eso es que se dice que son diseñadas a partir de 1950, responden a una necesidad explícita del mercado, por así decirlo. El nivel de contraste entre los trazos es muy pequeño, sigue siendo muy pequeño como tal y todo ese asunto. Las curvas siguen siendo un poco cuadrangulares en los trazos y la altura de X es muy grande, ya lo habíamos visto anteriormente con las lineales grotescas, ¿no? Por eso es que las neogrotescas responden también un poco a esto. Y en sí las neogrotescas, al ser unas tipografías pensadas desde la publicidad y todo ese tipo de cosas, pues empiezan a generar un sistema visual bien interesante, ¿no? Uno de los puntos que es bien curioso es que estas tipografías son muy legibles a largas distancias. Son muy, muy, muy legibles a largas distancias. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros damos cuenta, hay tipografías como la Frutiger, hay tipografías como la Helvética, la Universe, ¿no? La Folio, la Myriad. Todas estas funcionan para darse, o sea, para verse muy bien, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, después de que pasa como todo este boom de la publicidad y de todo esto, se dan cuenta que son tipografías tan legibles que las empiezan a utilizar para los sistemas de señalética, para dar las informaciones en los metros, paradas de bus, cualquier tipo de elemento que tendría que incluir señalética o información de este tipo, utilizaba tipografías neogrotescas, ¿no? Esto también da pie a entender de que son tipografías pensadas para grandes formatos y vuelve y juega.
Yo nunca maquetaría un libro, un bloque de texto de un libro con una frutiger o una helvética. Son muy pesadas. Puede utilizarlo para unos textos destacados, perfecto. Para resaltar una parte de un texto, perfecto. Efectivamente me va a funcionar para trabajos de titulares. La helvética, por ejemplo, tuvo un boom hace unos años. Digamos que todo el mundo utilizaba la helvética y era como que, parce, la helvética es lo más. Entonces, como que muchos diseñadores llegaron a un punto casi que de exagerar con el uso de la helvética, ¿no? Es como una historia muy similar a lo que, bueno, pues no es una historia muy similar, pero digamos que es una cuestión muy, muy interesante frente a ese factor de la helvética, porque digamos a mí, unos días después como diseñador me empezó a coger como un poco de rabia y un poco de pereza al verla tan replicada en cualquier tipo de proyecto. Entonces era como que una campaña para tal cosa y entonces helvética, una campaña para pastas de dientes helvética, para comida instantánea helvética, para tal cosa helvética, para esto helvética. Entonces no era como que ya, too much helvética. Entonces pasó un poco con eso. Después les contaré un poco la historia, la triste historia de la Comic Sans más adelante con el tiempo. Entonces surgen estos. Son tipografías muy pensadas para este tipo de elementos visuales muy llamativos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el set de caracteres de la Frutiger. Entonces vemos cómo son visibles, son vistosas, ¿no? Entonces funcionan para unas características de grandes formatos, para darse a conocer, para poderse ver de una forma muy explícita. Entonces es chévere llegar y poder ver cómo la tipografía evoluciona, en este caso ha evolucionado de una forma como tan bacana dentro de todo este tiempo, ¿no? Desde unos trazos humanistas muy basados en lo que eran los trazos manuales para poder agilizar los procesos de impresión de documentos religiosos en sus inicios, a cómo nos encontramos después con unas tipografías con unos grandes niveles de contraste tipográfico, ¿no? Con unas grandes alturas, tipografías pensadas ya para vallas publicitarias, para promocionar productos y servicios, ya dándole como todo ese punto característico a lo que era el diseño y la industria de la publicidad a través de la historia de la humanidad. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos con esto. Más adelante empiezan a surgir unas tipografías como con unas clasificaciones muy explícitas, con unas características muy llamativas, que pues en concreto lo vamos a ver de aquí, ¿no? Y entonces empezamos a ver algunas tipografías que empiezan a surgir y que no hacen parte ni de las romanas ni de las lineales, ¿ya? Un ejemplo claro son las egipcias, ¿ya? Las egipcias tienen una característica particular, es que son trazos uniformes con unos niveles de contraste muy pequeños, ¿cierto? Son signos muy pesados, ¿ya? Pero hay una característica y es que, digamos, estos remates que estamos viendo no son serifas, ya son unos remates muy pesados que se unen a las astas por unas pequeñas curvas en los ángulos intermedios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como si yo tomara este que es el asta principal, tomara otro pedazo de asta o media asta y lo uniera con este y le hiciera un pequeño remate ahí para colocarlo, ¿no? Entonces, una de las diferencias entre las egipcias y las romanas es que estos trazos, que uno lo podría confundir con una serifa, pues es un remate, ¿no? Porque no es que se vea que sea un remate, no sea una serifa que fluye con el trazo armoniosa, sino que es algo como que se siente puesto y un poco, en algunos casos, un poco forzado, ¿no? Que yo lo puedo ver como que de esa forma, pues como que muy pesado. Ahora, si ustedes empiezan una relación de estas tipografías con la historia, por ejemplo, la Clarendon o la Rothwell, eh, son tipografías que hacen mucha referencia a esos carteles de cantinas y de vainas en el lejano oeste, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esto es como que ese del salón o de la cuestión en las películas del lejano oeste, pues entonces vemos que esto es súper característico de ese elemento visual como tal, ¿ya?
Entonces hay que tener en cuenta que las egipcias no son romanas ni son lineales, sino que tienen unos elementos particulares que las hacen únicas. Y como les digo, aquí ya empezamos a encontrar son características únicas dentro del manejo visual de las tipografías, ¿ya? Aquí vemos entonces cómo funciona un set de caracteres de la tipografía clara. Entonces, como les decía, esta tipografía, este tipo de tipografía, a mí me recuerda mucho estos elementos con las composiciones y el trabajo del lejano oeste, ¿no? Sobre todo los números, o sea, los números, o los numerales en este caso, son muy bellos, tienen unas características visuales súper bonitas. Son bien pesados y son bien llamativos. Encontramos otra que es interesante porque no hace parte ni de las romanas ni de las lineales, y son las incisas. La única característica que tiene esta, por así decirlo, es los remates. Entonces lo vemos en el trazo principal, en el asta principal de la letra D y en el asta principal de la letra I. También lo podemos ver un poco en la M, ¿cierto? Entonces, si nosotros damos cuenta, esta parte de aquí es mucho más delgada y en la parte superior se va ampliando. No es una serifa, no es un remate, es un ensanchamiento del asta principal como tal. Y funciona muy bien Mansaf. Digamos, si ustedes pusieron atención un poco como en lo que fue la historia y los demás elementos de la tipografía, Hermann Saff es como uno de los grandes referentes dentro del manejo tipográfico. Por ejemplo, la óptima es una tipografía pensada, diseñada y desarrollada y todo lo que ustedes quieran, pensada para cuerpos de texto. Entonces es una tipografía bellísima para maquetar textos. O sea, yo en realidad muchas veces la utilizo porque le da una belleza excepcional a los bloques de texto. Uno lo veis, o sea, es una cosa bellísima. Es una tipografía hermosa, pues por así decirlo, para ese tipo de manejos. Más adelante, miren que aquí vemos este set de caracteres. La belleza de los trazos de esta tipografía es algo incomparable, por así decirlo. Yo siempre la veo y me quedo como que embobado. Además que en la óptima Pro, la última completa, tiene los numerales antiguos proporcionales con ascendentes y descendentes, genera una mancha tipográfica súper bella, tiene otros pesos. O sea, es muy, muy bella tipografía para trabajar. Ahora, efectivamente, después nosotros nos empezamos a encontrar con unos manejos tipográficos bien curiosos, ¿no? Y que nos permiten, pues, como empezar a entender otras características con la tipografía que están respondiendo en específico a la evolución tecnológica. Si nosotros vemos desde estas incisas, por así decirlo, ya son tipografías digitales, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir que sean tipografías digitales? Digamos que sean tipografías que ya funcionan, se hicieron, se crearon, pues, pudieron iniciar desde el papel y todo esto, pero están funcionando con la relación y con la cuestión de que son tipografías que se crean ya en computadores y en ordenadores y que basándonos en eso, pues entonces ya nosotros empezamos a poderlas utilizar en cualquier tipo de composición, ¿no? Entonces es curioso porque ahí aparecen las caligráficas. Y entonces, ¿qué pasa con las caligráficas? Pues entonces las caligráficas, pues obviamente lo que están haciendo es recuperando esa impronta caligráfica de lo antiguo, ¿no? Pero digamos que esa caligrafía antigua de las florituras, de las ornamentaciones, de las firmas, ¿no? Que era como tan bello en su momento y en sus tiempos. Los signos tienden a ligarse. Entonces recuerden cuando hablamos nosotros de la anatomía tipográfica y les explicaba que era una ligadura. Entonces miren que estos, por la forma de la construcción, siempre la letra o el carácter anterior va a unirse al siguiente y así sucesivamente, porque eso es lo que ayuda a darle como ese sentido de la caligrafía. No es solamente el manejo visual de la caligrafía, sino que es la esencia de las ligaduras como tal. Hay un grupo de diseñadores que a mí me gusta mucho, que más adelante a alguno le tocará exponer sobre él, que son la gente de subtipos, que son los argentinos. Ellos
trabajan con lo que fue en un tiempo, ahora lo siguen haciendo. Digamos que el proyecto de Subtipos arrancó con la recuperación de las firmas de algunos habitantes del barrio donde ellos vivían, para hacer como una recuperación de la memoria escrita, y ellos empezaron a digitalizar las firmas y empezaron a digitalizar como la forma en que las personas escribían. Se dieron cuenta que tenía un gran potencial y ahora son pues como unos manes re duros en el manejo de tipografía, ¿no? Con el señor Ale Paul, que es como uno de los fuertes en ese campo. Y entonces hacen eso. Entonces las caligráficas tienen eso. Las caligráficas pueden variar en caligrafías históricas, contemporáneas, informales, etcétera. Entonces las históricas son como estas que estamos viendo aquí, que son súper bellas, que me recuerdan a mí esos libros súper antiguos, súper escritos a mano y todo ese rollo, ¿ya? Las contemporáneas es como la escritura que nosotros tenemos. Hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros escribimos a mano, ya sea con un lápiz, un lapicero, una pluma o lo que sea, es caligráfico. Entonces, su escritura es caligrafía, es su caligrafía. Entonces, puede ser muy bella o puede ser no tan bella, ¿no? Esas son las contemporáneas, que también están como entre las informales, aunque esas informales también estarían como... mentiras, las informales son como las que nosotros escribimos, las caligrafías contemporáneas ya entran como muchas otras cosas, ¿no? Como los tags del asunto de los pelados que firman en la calle, que es como una firma súper enredada, eso es una caligrafía contemporánea. Y pues efectivamente, uno de los problemas con el boom de la tecnología es que ya cualquier persona podía hacer sus tipografías, ¿no? Una persona con un computador a la mano, con unos conocimientos básicos en diseño, pues entonces ya podía decir, voy a diseñarme tal tipografía, voy a hacer tal cosa, voy a ponerme a hacer tales elementos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso generó pues como un factor bien interesante, pero también empezó a generar algunos problemas. Y eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, que en este caso vienen siendo las tipografías decorativas. Las tipografías decorativas, pues como su nombre lo dice, funcionan para decorar, para ambientar, para darle un poco más de fuerza a algunos elementos visuales. Entonces, digamos que estas tipografías responden a un proyecto en específico. Entonces, las características son innombrables, en algunos casos se sus estructuras, sus remates. Aquí estamos viendo una tipografía que es la Yellow Submarine. Entonces, la Yellow Submarine es una tipografía que se creó, y se empezó a diseñar y se hizo para el proyecto musical de los Beatles de The Yellow Submarine, porque ustedes saben que ese proyecto no solamente fue como musical, sino visual y en animación y una cantidad de cosas. Entonces, para ese proyecto en específico se creó esta tipografía. Lo curioso es que son tipografías que funcionan solamente para esos proyectos. Por ejemplo, la tipografía de Coca-Cola. Digamos, eso lo usa Coca-Cola y lo ha tenido Coca-Cola y funciona para Coca-Cola toda su vida, todo su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es como único, es exclusivo, ¿no? Entonces digamos que dentro del diseño, yo lo solía hacer hace mucho tiempo. Digamos que cuando yo diseñaba una marca, una identidad, yo nunca suelo utilizar tipografías existentes, sino que yo creo los caracteres que hacen parte de la tipografía, que hacen parte de la imagen que se diseña. Entonces yo decía, no, es que voy a diseñar tal marca, por ejemplo, bueno, no sé, marca X. Y entonces yo empezaba todo un proceso de lettering, de rotulación, de dibujar las letras y después digitalizarlas. Y en algunos casos, para hacer, digamos, un tiempo trabajé como con un restaurante de comida sana y todo esto, que les hice la marca, y después yo dije, voy a utilizar esta misma tipografía para hacer el menú. Algunas partes, no todo el menú, pero digamos como los titulares o vainas. Entonces lo que hice fue generar todo el sistema de caracteres. Utilicé un programa, el Fontographer, que es de tipografía, y monté todos mis caracteres como si fueran una tipografía, obviamente con sin fin de errores, porque la tipografía en sí, crear tipografía, entonces es una maestría, casi que un doctorado en diseño. Pero con todos mis errores y mis vainas creé esa tipografía
y la puse en contexto y la empecé a utilizar para ese proyecto y para ver cómo funcionaba. En algunos casos lo hago, lo sigo haciendo, pero de uso particular, no de uso comercial ni de uso de nada por el estilo. Entonces, para mis proyectos y ya. Y entonces así empiezan a surgir las tipografías decorativas. Tienen una intención explícita y específica, responden a un proyecto, a un cliente, a una marca, que sea como tal, y ya. Aquí, pues, voy a contarles hoy un poco la triste historia de la Comic Sans. Entonces, la triste historia de la Comic Sans empieza desde el punto de reconocer cuál era la Comic Sans, ¿no? Entonces, esta tipografía fue diseñada por el señor Vincent Conare, ¿cierto? Por allá en los años 90, para una necesidad explícita de Microsoft como tal en su momento. Ustedes me imagino que recuerdan, no sé si a ustedes les tocó o no les tocó, en los primeros Windows 98, Windows 95 y todo esto, salían unos asistentes que le permitían a uno saber qué hacer con un computador. Entonces vemos que en la parte inferior siempre salía un mensajito por ahí, a veces era un clipcito que le decía, ay, mira, está la barra de no sé qué, que se puede hacer tal cosa. En otras ocasiones salía un perrito que le decía, ay, no, mire, esto es para hacer tal cosa, esto aquí puede hacer esto, todo eso. Entonces, esos mensajes que salían de Microsoft Windows 95, 98, otros anteriores, no me acuerdo cuáles, pues fueron pensados y fueron diseñados muy bien. Entonces, a este señor Vincent se le encargó, mira, yo necesito unas tipografías, necesito un manejo tipográfico para esos mensajes. Y entonces él empezó a decir, bueno, son unos mensajes que tienen que parecerse muy amigables, tienen que ser muy informales para que la persona lo lea y no se sienta como atacada o se sienta un poco tonta con lo que le dice, sino que sea más bien de ayuda, etcétera, etcétera. Y en hacer mensajes cortos, muy cortos, ¿no? Y pensados para funcionar en pequeños puntajes. Entonces, con todas esas características y las necesidades de la tipografía, entonces Vincent diseña la Comic Sans. ¿Ya? ¿Cuáles eran las características? Que era una tipografía que funcionaba a pequeños puntajes, 10, 11, 12 puntos máximo. Segundo, que era una tipografía para textos cortos, o sea, una frase súper cortica, o sea, 3 líneas de texto máximo, ¿ya? Y que es una tipografía pensada para el formato digital. Era pensada para que funcionara en pantallas no en impresos. Entonces, listo, perfecto, lo diseñaron, lo hicieron, fue perfecto, funcionó y ya. Pero, pues como ustedes saben, el ser humano de por sí es curioso. Entonces, para que esa tipografía funcionara y salieran los mensajes de ayuda y todo esto, pues esa era una tipografía de sistema. Entonces, ustedes saben que hay unas tipografías de sistema que todo computador la tiene instalada de por sí para evitar problemas. Entonces, como que digamos que la Times New Roman está instalada en todos los computadores alrededor del mundo. Sea Windows, sea Mac, sea lo que sea, Times New Roman existe para todos. ¿Ya? Y entonces, la Comic Sans estaba en todos los computadores instalada y siempre funcionaba para todos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues las personas después, cuando empezaron a hacer uso de los computadores y de los paquetes de ofimática como Word, Excel, etcétera, pues empezaron a poner como creativos, ¿no? Entonces como que, no, tengo que hacer una carta para redactar tal asunto. Entonces como que le pasaba lo que le pasa a los diseñadores antes de conocer la tipografía, ¿no? Que empiezan a hacer scroll en las tipografías instaladas y dicen, ay, esta está bonita, voy a usar eso. Y eso fue lo que pasó con Comic Sans. La gente se empezó a aburrir un poco de las tipografías que venían por defecto, como la Times, etc. Y empezaron a explorar las opciones en la tipografía y se encontraron con la Comic Sans. Al ser una tipografía pensada para que fuera muy informal, para que fuera muy amable con el usuario, pues entonces las personas empezaron a utilizarla a diestra y siniestra en absolutamente todo, ¿no? No, que voy a redactarle una carta a mi jefe pidiéndole que me aumente el sueldo. Comic Sans. Voy a redactarle una carta a mi jefe renunciando. Comic Sans.
voy a mandarle un saludo de pésame a la familia de no sé quiéncito por la muerte de su papá, Comic Sans. Entonces uno empezaba a decir, ojo, que la tipografía se está saliendo de contexto. Y fue tanto el asunto con la Comic Sans que uno incluso hasta este tiempo la sigue viendo, que hay gente que la utiliza a diestra y siniestra, generalmente personas que no tienen un conocimiento sobre diseño. Y entonces uno la ve en venta de helados, bufet de abogados, puestos de empanadas, o sea, lo que un sinfín de partes uno se encuentra en la Comic Sans. Y como les digo, lo que pasó es que como la tipografía se sacó de contexto de su uso, que era a puntajes pequeños, textos cortos, digital, y se empezó a llevar a grandes puntajes, grandes bloques de texto e impresión, pues entonces por eso es que los diseñadores puritanos la odian. A mí en realidad me da un poco de tristeza la Comic Sans, porque se sacó completamente de su contexto, se prostituyó, la prostituyeron, mejor dicho, abusaron de ella y de todas sus características visuales, y por eso entonces ya como que los diseñadores la ven en cualquier cosa y es como que, hijo de puta, Comic Sans. Incluso hasta uno la ve y es como que, no, parce, qué horror. No a un puesto de hamburguesas, eso es así, un chuzo X y de Comic Sans y uno dice, no, yo mejor me voy porque la comida va a estar pésima. Solamente por el simple hecho de que utilizaron la Comic Sans. Entonces, eso es un poco la triste historia de la Comic Sans, que para mí es muy divertido hablarlo sobre las tipografías decorativas. ¿Por qué? Porque las tipografías decorativas son las únicas, o las display, tienen un fin específico y funcionan en ese fin específico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esas tipografías se empiezan a usar de ellas y se empiezan a utilizar en otros contextos, pues efectivamente pierden completamente su función y cumplen completamente su esencia, ¿no? Entonces, ojo con ese asunto de las tipografías decorativas como tal. Y hay otro tipo de fuentes tipográficas no muy comunes, pero que también hay que tener en cuenta que son las experimentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las experimentales? Son pruebas, en algunos casos son experimentos visuales que ayudan a solucionar características que no son muy comunes para las personas. Entonces, por ejemplo, un manejo de tipografía experimental es como lo que se hace con la señalética en los pisos y en las calles y en las vías, ¿no? Si ustedes ven, le han puesto un poco de atención al asunto, a veces cuando van caminando en la calle ven la señal de pare, ¿no? Entonces ven la señal de pare y ven que las letras están, o sea, no es que la tipografía esté comprimida, sino que la tipografía en realidad se elonga de una manera, o sea, que se toma como si estuviera escrito normal y es como si lo agrandaran de una forma arbitraria. Si lo han notado en los avisos, por ejemplo, de pare o zona escolar o solo bus. Sí, profe. Bueno, eso responde a una cuestión que viene desde la física. ¿Por qué? Porque uno empieza a darse cuenta que esas tipografías y esos mensajes están escritos en la calle para los conductores. Uno lo ve de esa forma distorsionada porque uno es un peatón y uno lleva una velocidad muy inferior a la velocidad que tiene un auto. Entonces, por las cuestiones de la física, de la luz, el reflejo, la distancia y todo este tipo de cosas, pues al momento que una persona va en un auto, ve la tipografía del tamaño normal. O sea, si la tipografía estuviera en el tamaño normal, el momento que una persona lo viera en el auto, la vería mucho más pequeño y se volvería un poco ilegible y generaría accidentes y todo esto. Por eso esas tipografías en la calle tienen esa modificación de ser mucho más altas, para que en el momento que una persona vaya conduciendo pueda verla bien. Entonces, las experimentales responden a necesidades explícitas del individuo, el movimiento, dificultades en la visión. Por ejemplo, hay algunos experimentos que están haciendo con tipografía para personas con dislexia. Y como la tipografía ayudaría a las personas con dislexia a poder escribir y leer mucho mejor, o las personas que tienen problemas también con el manejo de la luz, una cantidad de cosas. ¿Ya? Entonces las tipografías experimentales tienen unos fines todavía mucho más específicos a problemas reales y a problemas específicos de la cotidianidad de las personas. ¿Ya? Entonces, chicos,
aquí con esta clase de hoy sobre las tipografías lineales y demás, entonces ya terminamos de cierta manera con esta parte, digamos, es muy abrebocas, ¿no? De las características, eh, de las características de la tipografía para poder entender un poco lo que viene siendo la clasificación tipográfica. Entonces, espero que esto haya quedado entendido. Voy a pausar esta grabación aquí y les voy a contar con qué vamos a continuar.